Señor, en esta mañana venimos delante de ti para agradecerte una vez más por estar con mis hermanos de la iglesia de Roca. Gracias por mi iglesia, gracias por cada hermano, por cada hermana, porque tú, Señor, has sido bueno para con nosotros. Y porque hoy, Señor, estamos entusiasmados de saber que tú tienes un propósito con nosotros, Señor. Guíanos, Padre, guíanos, Señor, a vivir en tu propósito, a vivir para tu gloria, a vivir para tu honra. Guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, oh Señor, en nuestras vidas y haz según tu voluntad con cada uno de nosotros. Pedimos por cada hermano que viene llegando a la transmisión, dirígenos, háblanos, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hermana Jacqueline, Dios le bendiga. ¿Quién más está por ahí? Dios Marcela le y bendiga. familia, Esdras y los Moscoso, Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy de otro tema importante que estamos viendo acerca de la iglesia. Y todos esos temas son importantes, ¿por qué? Porque prácticamente yo diría, hermanos y hermanas, Las que es arepas. como que estamos empezando una vez más. Yo este año me he sentido empezando de nuevo, de ceros, empezando de ceros en la congregación y aprendiendo un poquitico. Pero quiero hoy que veamos acerca de la iglesia. Recuerde que el tema general es la iglesia de Cristo, que aquí estoy ya en la presentación, la iglesia de Cristo, una comunidad que madura para ser de influencia. Y hoy vamos a ver la visión de la iglesia, la visión de la iglesia. Quiero preguntarles si que dos personas pueden utilizar también los emoticones que aparecen allí en Zoom. Levanten la manito o también habilitar su micrófono. Dos personas que me digan qué significa tener visión en la vida. ¿Qué significa tener visión en la vida? Quiero que me digan esto. ¿Qué significa tener visión? Dos personitas. A ver, ¿quién quiere abrir el micrófono? Bueno, ¿quién? Mercedes. Listo, hermana Merceditas. Para mí significa caminar en la vida con Cristo, obedeciendo su palabra. Amén. Caminar en la vida con Cristo obedeciendo su palabra. Gracias, hermana Merceditas y Adriana y hermana María del Carmen. Y otra persona. Es como, buenos días, Buenos es días. como una meta a donde queremos llegar. Una meta a donde queremos llegar, ¿cierto? Gracias, Liz. Una meta a donde queremos llegar. Visión. Vamos a ver eso, hermano. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué es tener visión en la vida? Y esta imagen de enfocar, ahí tenemos un lente. Los lentes nos sirven para enfocar. A propósito, yo sin lentes, yo sé que me veo más lindo, más hermoso, y estos lentes me toca cambiarlos ya en estos días para los cumpleaños. Pero sin lentes no veo mucho. Por ejemplo, ahí en la pantalla no veo ni siquiera los números, no los diferencio. Veo un poquitico la cara de la hermana Carmen, que es la que me aparece a este lado, y no veo nada más, no veo mucho. Pero ya cuando me pongo los lentes, las gafas, claro, ¡ja! Veo distinto. Yo sufro de astigmatismo, por si ustedes no sabían eso, yo tengo aquí astigmatismo. Y es algo normal, una condición normal. Y muchas veces en la vida cristiana, nosotros andamos sin visión. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces vivimos nuestra vida cristiana sin metas. Y la Biblia nos da metas. La Biblia, por ejemplo, nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Nos da metas, por ejemplo, el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que se haya perfecto,
sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la vida cristiana hay metas y muchas veces nosotros no tenemos metas definidas en la vida cristiana y no tenemos visión. Eso es lo que yo quiero que usted tenga, visión. No que vivamos la vida cristiana pues rutinariamente, sino que apuntemos a algo. ¿Y cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. ¿Qué es tener visión? Se los pongo allí. Tener visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para realizar sus propósitos redentores. Tener visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para realizar sus propósitos redentores. Una mentalidad de futuro. Y con esta pandemia que sucedió y con todas estas crisis que han sucedido en estos tiempos, tal vez usted dice, no, pero ya no hay futuro. Tal vez hasta de pronto cae un asteroide aquí a la Tierra y nos parte. Bueno, entonces muchos han pensado no hay futuro. A veces situaciones difíciles en nuestra vida personal, pecados que hemos cometido, situaciones interpersonales complicadas, problemas tal vez mentales, emocionales, inmadurez emocional. En ocasiones no sé si usted de pronto lo han echado del trabajo o lo han despedido del trabajo. Y usted dice, no, pues ya no hay futuro, ya no hay nada que hacer. ¿Le ha pasado eso? Aún en su matrimonio usted ha cometido errores como esposa, como esposo, o en su casa con su familia, usted dice, no, pues ya me voy a tirar de un puente porque ya no hay nada que hacer. Cuidado, hermano, alerta, cuidado, porque la vida con el Señor Jesucristo continúa. Amén. La vida sigue adelante. Hay un futuro. Por ejemplo, usted dice, no, yo tengo ya, ¿quién es el más viejito? Tengo ya 80 años, 90 años. ¿Ya qué será de mi vida? ¿Ya para qué pensar en esto de visión? ¿Ya para qué pensar en salir adelante? No, ya tengo 80 años, mejor me echo a morir. Y muchos de 40, de 30, de 20 años también pensamos en ocasiones lo mismo. ¿Ya para qué seguir adelante? Ya no hay sentido. Pero por eso necesitamos crecer y avanzar en la visión que Cristo da a su iglesia. Gracias a Dios por esta pandemia, ¿no? Gracias a Dios por todas las cosas que permiten la iglesia. Gracias a Dios por las cosas buenas y malas, porque por medio de ellas crecemos y maduramos. Para ver que Dios sí tiene una visión con cada uno de nosotros, su iglesia. Como lo veíamos el mes pasado, una visión de influenciar al mundo. ¿Alguno de ustedes quiere opinar algo acerca de la visión? Les voy a repetir acá, ¿qué significa tener visión? Visión significa mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para realizar sus propósitos redentores. Tener visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para realizar sus propósitos redentores. Ore al Señor. Dígale, Señor, dame una visión del futuro, de lo que tú quieres hacer conmigo, en tu iglesia, de lo que tú quieres hacer en mi vida, para realizar y cumplir tu propósito. Amén. Eso no quiere decir que sea fácil, pero sí vamos a continuar adelante con el Señor Jesucristo. Seguimos, mis hermanos. Algunos ejemplos bíblicos de visión. Bueno, quiero que usted participe. Entonces, ¿quién de ustedes, también dos personitas, que no sea Liz ni la hermana Mercedes, dos personas que me digan, pastor, tengo dos o un ejemplo bíblico de personas con visión? ¿Quién? Levante la mano. Gabrielito, muy bien. Entonces, Gabrielito, saludamos también al hermano Jorge Fernández. A ver, mi amor y Gabrielito, ¿qué ejemplo de visión? Josué.
Josué, muy bien, Josué. ¿Por qué? Porque vio la tierra prometida y Muy, llevó al pueblo. muy bien. Porque vio la tierra prometida y llegó al pueblo de Dios. No fue fácil conquistar. No fue fácil recibir un liderazgo como el de Moisés. Josué recibió ese liderazgo como el de Moisés. No fue fácil, lleno de temores, lleno de situaciones difíciles. Y con un pueblo que de pronto no eran muy creyentes, que digamos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Josué vio y obedeció al Señor Jesús y cumplió su propósito, el propósito redentor de Dios en su generación. Muy bien, gracias, Gabrielito. Un aplauso. Y mi hermano Ricardo Hurtado, mi hermana Nelly, también así rápidamente, un ejemplo de visión. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, pastor. Hermana, buenos días. Para nosotros es muy clara la visión que tuvo Noé cuando Dios él le dijo lo del arca. Él tenía muy claro cuál era su propósito, a pesar de que su familia ni nadie lo apoyaba. Él sí tuvo la visión de qué era lo que Dios quería para él en ese momento y para su pueblo y para el mundo en ese momento. Amén. Y algo que resalto de la vida de Noé, hermana Nelly y hermano Ricardo, muchas gracias, es que nunca había llovido. Sobre la tierra había una especie de atmósfera de vapor que regaba la tierra, lo dice Génesis. Nunca había llovido. Tal vez había caído rocío, pero nunca había llovido. Y sabe una cosa, mis hermanos, Noé escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, Noé, va a caer lluvia. Nunca lo había visto así, un diluvio. Y Noé, durante 120 años prácticamente, bueno, en su vida, él obedeció la voz de Dios, él cogió sus herramientas, buscó la madera, involucró su familia en la visión y empezaron a martillar y a construir el arca. Y luego imagínense, pobre señor Noé, dice un libro que leemos con Gabrielito, meter los animales y solamente en obediencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era Cristo el que estaba predicando por Noé, en obediencia al Señor. Así que hermanos, pensemos en esto. Dios nos ha dado una visión a la iglesia, una visión bíblica, propósitos para su iglesia. Dios les ha dado propósitos a su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos martillando. ¿Cuántos se habrán burlado de Noé? ¿Cuántas generaciones habrán burlado de Noé? Niños, papá, ¿por qué martilla ese señor? Ah, si ese señor martilla porque mi abuelito me contó que ese señor dijo que iba a llover, pero ha pasado mucho tiempo y no llueve. Y Noé fue fiel al Señor, a la visión del Señor y salvó su familia, salvó su casa. Gracias hermanos, gracias hermana Nelly, gracias Gabrielito y Gisela por participar. Ejemplos bíblicos y encontraremos muchos más. Adán y Eva, ¿no? Abraham, Josué y Caleb, los discípulos, Pablo, y al fin de los tiempos también Juan ve gente de toda lengua y nación reunidos para bendecir al Señor. Adán y Eva, el Señor Jesús les dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en la tierra. Esa fue la visión. Ese fue el plan que Dios dio a Adán y Eva. A Abraham, Dios le dice, alza tus ojos, mira todo lo que está a tu alrededor, haré de ti una nación grande. Josué y Caleb frente a los 10 espías, cuando visitan como espía la tierra prometida, 12 príncipes de cada tribu de Israel. Y 10 decían, no, esa tierra es bonita, es hermosa, pero saben una cosa, ya hay gigantes, nos van a comer, nos van a destruir, nos van a acabar, van a decir que nosotros no podremos. Y se levanta Caleb primero y dice, no, el Señor nos dará la victoria. Y luego se levanta Josué y dice, no, Dios nos dará la victoria. Sí, hay gigantes, pero como el Señor está con nosotros, nosotros podremos más que ellos. Ellos tuvieron visión en el Señor. Y los discípulos, gente común y corriente, como nosotros. Y el Señor les dice, venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor y le dice, Señor, ve porque instrumento escogido me eres tú para anunciar el evangelio entre los gentiles. Y luego en Hechos 26, Pablo le dice al rey Agripa, que no estaba agripado, se llamaba así, Agripa. Pablo le dice, por lo tanto, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial, la visión celestial. Y como decíamos, hermanos, el apóstol Juan también vio, él vio esta gran visión allá en Apocalipsis 7, 9 al 10. Gente de toda lengua, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación, vestidos con vestiduras blancas, adorando al Señor. Visión. ¿Quién da la visión? La visión la da Dios a través de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos con la visión del Señor. Apasionarnos por la visión del Señor. Amén. Cuando nos ponemos los lentes de Dios, ¿se acuerdan? Lentes, que uno sin los lentes, con los lentes humanos, uno no puede enfocar bien. Uno vive la vida cristiana rutinariamente, pero cuando nos ponemos los lentes de Dios, comprendemos con claridad lo que Él quiere hacer con nuestra vida e iglesia. Cuando nosotros leemos lo que Dios hizo con su pueblo en su palabra, los milagros, las cosas grandes que Dios hizo con su pueblo en su palabra, comprendemos con claridad lo que Él quiere hacer con nuestra vida e iglesia y entendemos hacia dónde nos quiere llevar según sus propósitos divinos y eternos. Ponte los lentes de Dios. No te pongas los lentes del hombre, porque los lentes del hombre ven imposibilidades. Los lentes del hombre ven el pecado. Los lentes del hombre ven cosas difíciles. Pero cuando nos ponemos los lentes de Dios decimos, Señor, tú tienes un plan para con cada uno de nosotros. Tú sabes qué hacer con cada uno de nosotros y queremos seguirte. Como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como decimos en el templo. Amén. Por ahí dijo Gabrielito. Amén. ¿Verdad? Seguimos adelante, mis hermanos. Siguiente punto. Ahora, aspectos de la visión. Aspectos de la visión. Primero, un sentido de insatisfacción. La visión que Dios da al hombre generalmente y casi siempre parte de un sentido de insatisfacción con la situación actual. Ustedes dirán, ve, ¿y por qué el pastor puso esta rana, este sapito acá? Bueno, porque les voy a contar una historia. Y es la siguiente. Observen allí. ¿Sí ven ahí esta ranita? Está señalando a la otra ranita. Pero esta ranita está cocinándose. Y por ejemplo, los chinos, bueno, las gentes, las personas de Asia, todos los que tienen los ojos rasgados, los chinos comen caldo de rana. ¿Sabían esto? No sé cuántos de ustedes acá han comido caldo de rana. Yo creo que ninguno de nosotros. Nos gusta ese caldito de pollo, con costilla, de pata, bien delicioso, bien rico. Pero dicen ellos que para hacer el caldo de rana, obviamente no echan la rana cuando el agua está hirviendo. ¿Por qué? Porque las echan vivas. Y si echan la rana viva cuando el caldo está hirviendo, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Pues obviamente la rana va a brincar porque va a sentir el calor. ¿No le ha pasado a usted cuando usted se toma un tinto caliente que una vez se queme y dice, uy, me quemé? Pues así la ranita. La ranita, pobrecita la ranita que se comen los chinos. Entonces, o los murciélagos. No la echan cuando el agua está hirviendo. Más bien, cogen la ranita en sus ollas, la echan con cebollita, con zanahoria, con apio, con ajo, con salecita, papita bien rico. Y la ranita está nadando ahí, en su agua fría. Echan todos los ingredientes y empiezan a calentar la olla en agua tibia.
Entonces la rana empieza a sentir, uy, tan rico. Eso es una analogía, ¿no? Pero es verdad. Yo pienso como rana. La ranita empieza a decir, tan rico. Esta agua está tibiecita. Estoy nadando acá, como en una piscinita. Nos gusta la piscina caliente, ¿cierto? A nadar. Y se va acostumbrando al calor y cuando ya el agua hierve, la rana, claro, muere y la rana no siente el calor. ¿Por qué? Porque se acostumbró al agua tibia. Y así muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a una vida cristiana rutinaria. Nos hemos acostumbrado a una vida en la iglesia, como la rana, una vida de tibieza espiritual, una vida de conformismo espiritual. Por eso algunos hermanos cuando se les dice vamos a hacer un discipulado o una clase, o vamos a evangelizar, o vamos a ir a un culto de mujeres o de varones, dicen, ay no, yo estoy bien cómodo como la ranita acá. ¿Y sabe qué pasa, hermano, cuando estamos en un estado de comodidad? Nos estancamos como iglesia. Y yo no quiero esto. Dios no quiere esto para su iglesia, para su gente. Dios no desea que nosotros nos conformemos, porque nos pasa lo de la ranita. Y muchos cristianos, muchas iglesias están conformes con su estado actual. Y dicen, no, yo estoy bien así, ¿para qué me comprometo? ¿Para qué hago más? Y saben, se nos olvida que Dios nos ha dado en su palabra una gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Se nos olvida esto. Dios nos ha llamado a ser discípulos y para eso tenemos que salir de nuestra zona de confort, como llaman algunos, tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que asumir la visión que Dios ha dado a su iglesia en su palabra y seguir adelante. Amén. ¿Cuántas ranas somos acá? Espero que no haya ninguna rana. Estoy viendo algunos con saco verde. Pero sé que no son ranas, sé que son personas que buscan cumplir la voluntad del Señor. Amén. Entonces, un estado de insatisfacción. ¿Se siente usted satisfecho como iglesia? Ojalá nunca llegue ese tiempo de decir, ya estamos bien, ya alcanzamos todo, somos ricos y de nada tenemos necesidad. Acuérdese de la iglesia de la Odisea. Ellos decían de esa manera, no necesitamos nada, ya somos ricos. Amén. Y seguimos adelante, amados. La ranita, pobre la ranita. Un modelo de futuro. El modelo de futuro nos lo da la palabra del Señor. Esos son aspectos de la visión, quisiera recordarle. Aspectos de la visión. Primero, un sentido de insatisfacción. Segundo, un modelo de futuro, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Alza tus ojos, le dice el Señor a Abraham, y mira, alza tus ojos y mira. Id a ser discípulos. Yo les haré pescadores de hombres. Un modelo de futuro, hacia dónde queremos ir en nuestra vida, hacia dónde queremos ir. Hoy pongo de ejemplo a Alison y a Mariam, que les encanta el fútbol y que ahora hacen parte de Cortuluá, pero están cumpliendo su visión. ¿Y su visión cuál es? Yo creo que quieren ser jugadoras profesionales, jugar en la selección Colombia, me imagino que ellas desean ser eso. Y bueno, ese es su futuro, un modelo de futuro. ¿Y nosotros qué queremos ser como iglesia? ¿Queremos solamente estancarnos en un templo? ¿Queremos únicamente que se abra el templo y ya, esa es nuestra visión, y estar contentos dentro del templo sin evangelizar, sin discipular, sin servir, sin crecer, sin abrir nuevas obras? Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor un modelo de futuro que supere nuestras fronteras mentales, un modelo de futuro que nos ayude a vivir la vida fructífera que el Señor diseñó para nosotros. Eso es un modelo de futuro. Y tercero, un fundamento bíblico para cada contexto. Aquí estamos en Chuniza, pero nuestra iglesia debe ser una iglesia de alcance, digamos así, para tener una buena visión de alcance mundial. El fundamento de nuestra visión no soy yo, no es el hombre. El fundamento de nuestra visión es la palabra del Señor Jesucristo.
Ese es el fundamento de nuestra visión. El ir y hacer discípulos. El amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar al prójimo. El hacer discípulos es nuestro llamado, un fundamento bíblico, pero ¿sabe? En un contexto distinto. ¿Por qué? Porque debemos ser flexibles. Yo le tengo aquí un ejemplo acerca del contexto y es lo siguiente. Por ejemplo, Dios tiene un propósito para la iglesia, que lo alaben y lo adoren. La música y los cánticos son parte de esa alabanza. Deben ser guiados por principios bíblicos, pero el estilo, la música y la instrumentación se determina según los valores y la visión general de la iglesia local en particular. ¿Cómo así? Usted conoce iglesias que, por ejemplo, no tocan la batería. Ahorita, pues nosotros no tenemos instrumentos, tenemos transmisión virtual. Pero muchas iglesias dicen, bueno, vamos a hacer un templo y vamos a meterle luces, sonido, muchas cosas bonitas. Esa es parte de su visión. Y si ellos tienen principios bíblicos, fundamentan su visión en la palabra del Señor, lo que hagan, comillas, les digo así, lo que hagan solamente será el reflejo de su contexto. Ustedes han escuchado la iglesia su presencia, ¿cierto? Dicen, no, pero es que su presencia enseñan, eso es falsa doctrina, eso no sé qué. Hermanos, su presencia tiene una visión de alcanzar jóvenes, por ejemplo, y por eso han estructurado y diseñado el culto para alcanzar los jóvenes. Claro, el fundamento debe ser siempre la palabra del Señor Jesucristo. Ese debe ser el fundamento. Pero debemos, hermanos, pensar en la flexibilidad que podemos tener en nuestros contextos. Ahorita, por ejemplo, estamos en un contexto virtual, donde podemos llegar a su casa, donde podemos llegar a muchas casas sin la necesidad de un templo. La visión, entonces, permite con claridad, y eso es lo que quiero compartirles ahora, la visión permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea, de modo que el cuerpo de Cristo actúe para establecer su nueva creación. La visión permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea, de modo que el cuerpo de Cristo actúe para establecer su nueva creación en su comunidad. Pidámosle al Señor, digámosle, Señor, yo quiero ser parte de la visión. ¿Y qué se necesita para cumplir la visión? Es una muy buena pregunta. 4 cositas, y hay muchas más que usted puede poner y que es parte de su tarea. Primero, confianza en Dios. Yo no me llamé, Dios me llamó. Dios te puso en una iglesia local para servir, que es roca de la eternidad. Debemos confiar en Dios, depender de Él. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que debemos confiar en el Señor. Segundo, dependencia del Espíritu Santo. No dependo de mi capacidad mental e intelectual solamente, por supuesto hay que prepararnos, pero dependemos ante todo de quién, del Espíritu Santo. Dependemos de la dirección del Señor en nuestras vidas. Dígale, Señor, yo dependo de ti para cumplir la visión de la iglesia. Yo dependo de ti, Señor Espíritu Santo. Yo dependo de ti para mi vida cristiana. Que no se me olvide eso. Dependo solamente de ti, Señor Jesús. Tercero, necesitamos unidad, trabajo en equipo, trabajo en sujeción. Necesitamos que juntos tengamos una misma mente y un mismo corazón. Y cuarto, aunque hay muchos más, necesitamos una acción comprometida. Hermanos, una visión sin trabajo es un sueño. Un trabajo sin visión es una tarea. Una visión con acción es el plan de Dios para sus propósitos redentores. Necesitamos acción comprometida. Que usted se comprometa a la visión de la iglesia local. Sí, la visión de la iglesia mundial, por supuesto. Pero que usted y yo nos comprometamos a la visión de la iglesia local. ¿Y cómo sabemos que una persona es comprometida? Como ustedes, porque se involucran, participan, se disponen, sacan de su tiempo,
de sus recursos, de sus talentos, de sus habilidades para servir al Señor y llegar a la meta, cumplir la visión que Dios nos dio. Amén. Acción comprometida. Y hermanos, finalmente, nuestra visión. Quiero decirles esto, este es nuestro logo, Roca de la Eternidad, firmes en el Señor Jesucristo, firmes en Cristo. Nuestra visión, Roca de la Eternidad, es una comunidad de discípulos que firmes en Cristo y su palabra, viven y proclaman el Evangelio siendo de influencia en su contexto. Voy a anotarla. Nuestra visión es Roca de la Eternidad. Es una comunidad de discípulos que firmes en Cristo y su palabra viven y proclaman el Evangelio siendo de influencia en su contexto. Y usted me dirá, pastor, y luego nuestra visión no era otra, no era una iglesia que ama a Dios y vive para glorificarle. Sí, pero es que eso no dice mucho, no nos da un norte. Vive, ama y vive y ya. En cambio de esta visión, dice, es una comunidad de ¿qué? De discípulos. Somos una comunidad de discípulos que firmes en Cristo y su palabra vivimos y proclamamos el Evangelio siendo de influencia en nuestro contexto. Esa es nuestra visión, amados hermanos. Es el deseo de Dios que cumplamos nuestra visión. Es el deseo de Dios que nos unamos a ella. Es el deseo de Dios que veamos que ella no nace de un hombre, sino de los principios de la palabra del Señor. Es el deseo de Dios que nos comprometamos. Es el deseo de Dios que dejemos nuestra comodidad espiritual. Es el deseo de Dios que miremos lo que Él puede hacer a través de nosotros y que no solamente nos conformemos, ay, yo quiero estar en el templo. Nada de eso. Es el deseo de Dios que paguemos el precio para cumplir su propósito. Y de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, ver esa visión realizada. Una visión grande, donde somos discípulos que firmes en Cristo y su palabra vivimos y proclamamos el Evangelio, siendo de influencia en nuestro contexto. Conclusión. Necesitamos aprender a ver la iglesia. Acuérdese de los lentes. Necesitamos aprender a ver la iglesia como Dios la ve. Necesitamos ver la iglesia como Dios la ve. ¿Cómo ve usted la iglesia, hermano? ¿Cómo ve usted nuestra comunidad cristiana? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómodo? ¿Qué desea hacer usted en la iglesia? Necesitamos aprender a ver la iglesia de Dios como Dios la ve. ¿Cómo está viendo la iglesia? ¿Qué cree que Dios espera de usted como discípulo de Cristo? ¿Espera lo mismo, que sigamos igual? Yo creo que no, y por eso es que yo diseñé esta clase, para que nosotros como iglesia crezcamos, sepamos hacia dónde vamos. De hoy en 8 días, si Dios quiere, hablaremos de nuestra misión, luego de nuestros valores y principios, luego de nuestros propósitos. Dios desea que usted y yo crezcamos. Y hermanos, con miedo, con temores, con incertidumbres acerca del futuro, pero en obediencia al Señor y dependiendo de su poder. No importa, con problemas, conflictos, enemigos, pero dependiendo del Señor Jesucristo y siguiendo adelante. Con gigantes que se levantan, pero viendo al Señor. Con problemas personales, fallas, errores, pecados, pero madurando a la imagen de Cristo. Debemos aprender a ver la iglesia como Dios la ve. Y tal vez somos ahorita 20, 25. Bueno, debemos aprender a ver la iglesia de Dios como Dios la ve. Y necesitamos comprometernos para alcanzar la visión de Dios. Ore al Señor. Tal vez le da temor. Tal vez usted dice, uy, pero ya hemos hablado mucho de esto. Pero quiero que usted ore. Recuerde que visión es ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Oremos al Señor. Unámonos y pidámosle al Señor sabiduría y práctica. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te quiero pedir, Padre Santo, que te glorifiques en tu iglesia y que ella alcance a cumplir tu visión, independientemente de quien se levante. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, Señor Jesús. Guíanos a ser comprometidos, a salir de nuestra comodidad, de nuestro status quo, Señor,
y guíanos a crecer como iglesia, llenos del poder de tu Espíritu Santo y pagando el precio, no siendo rebeldes a la visión celestial, sino cumpliendo el propósito de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.